Buenas chicos, bienvenidos al curso de estructuras isostáticas. Yo voy a ser su auxiliar, no, ya me he presentado antes. Vamos a iniciar con el capítulo 1 de este semestre, de esta materia, ¿no? De este semestre 2020. El capítulo 1 hace referencia a lo que es fuerzas y momentos, ¿no? Y van a ver que no es un tema nuevo, ¿no? Es más o menos para recordar todo lo que ya hemos visto desde el prefacultativo, ¿ya? Se aplica, bueno, tienen que saber qué es vectores, ¿no? Sacar el módulo de vector, recordar el preface, ¿ya? También algo de estática del tercer parcial. Entonces, comencemos el capítulo 1, fuerzas y momentos, ¿ya? Vamos a empezar por recordar conceptos, ¿ya? Pequeños conceptos, como por ejemplo, cuando los vectores son colineales. ¿Ya? Si recuerdan, los vectores son colineales cuando comparten la misma línea de acción, ¿no? Los tres vectores están en la misma línea de acción, entonces son colineales, ¿no? También tenemos cuando los vectores son concurrentes, ¿no? Los vectores concurrentes, sus líneas de acción coinciden en un mismo punto, ¿no? Pasan por un mismo punto. Y también podemos ver el caso cuando no es ninguna de las dos, ¿no? Y este caso va a estar en el espacio, ¿ya? En el espacio podemos tener tres vectores que no son ni concurrentes ni son colineales, ¿ya? Tres fuerzas F1, F2 y F3. ¿No? En los ejercicios, en las prácticas, en las rúbricas, ¿no? Hasta en el examen, el ejercicio que puede entrar de este tema nos puede pedir calcular la fuerza resultante del sistema mostrado, ¿no? Entonces, es como sumar vectores, ¿ya? En el primer parcial del prefa, ¿recuerdan? Vectores, también nos pedían calcular la resultante de un vector, ¿no? Del sistema de vectores mostrado. ¿Qué métodos usábamos? ¿Recuerdan? Usábamos el método del paralelogramo, si no me recuerdo, método del polígono, ¿verdad? Después, ¿qué más? Se habían, bueno, podíamos usar también el teorema de cosenos, el teorema de senos, de tal manera de calcular el módulo de un vector, ¿no? De la suma de un vector, del módulo de la resultante. ¿Ya? En este capítulo vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular la resultante de estos tres vectores, o sea, vamos a sumar los vectores y vamos a calcular un solo vector, pero lo vamos a hacer de una manera muy diferente a la del prefa, ¿ya? Van a ver, en el prefa lo resolvíamos de manera escalar, o sea, solo calculábamos módulo y ya está, ¿no? Acá vamos a calcular el vector más su forma de vector y van a ver que es más fácil, o por lo menos para mí es más fácil, ¿ya? Si lo hacen escalarmente, bueno, van a tardar un poquito más, bueno, va a ser lo mismo que en el prefa, ¿ya? Pero la manera en la que vamos a aprender para mí es la más sencilla, ¿ya? Muy importante también es encontrar estos vectores posición, ¿ya? Que van desde, supongamos que el ejercicio me pide calcular el momento resultante respecto al origen. Entonces, respecto al origen, ¿no? Inicio desde el origen y trazo un vector hasta la fuerza, ¿ya? Eso es un vector posición, ¿ya? Entonces, para resolver el problema, por lo menos bueno, desde ahora les comento, un examen, bueno, el anterior semestre ha entrado un examen así, tenían era en el plano, más fácil todavía, en el plano tenían tres fuerzas y te pedía calcular el resultante del sistema de fuerzas mostrado, ¿ya? Entonces, para hacerlo más fácil, ¿ya? Y no es el único inciso, son como cuatro incisos que te pide, ¿ya? A veces tres, a veces solamente dos, ¿ya? Pero lo más importante para resolver eso es tener a la fuerza como vector, ¿ya? Y después encontrar su vector posición. Puedes encontrar esos dos, lo vas a poder resolver, ¿ya? Eso si lo haces vectorialmente, ¿ya? También se puede hacer escalarmente, pero bueno, depende de ustedes, cuál les resulta más fácil. Ya les voy a enseñar, vamos a resolver un ejercicio por los dos métodos. Ahora vamos con las magnitudes y la unidad de la fuerza, ¿ya? Vamos a dibujar un plano tridimensional, ¿ya? Y yo quiero que a la fuerza lo expresen de esta manera, ¿ya? Esos componentes que tengan en I, J, K, los componentes I, J, K y esa. Eso va a ser, yo quiero que lo expresen a los vectores de esta manera, ¿ya? Así es vectorialmente, ¿ya? También, bueno, más adelante les voy a mostrar otra forma de expresar estos vectores, ¿ya? Pero yo quiero que lo expresen así, su componente en X, su componente en Y y su componente en Z, ¿ya? Si yo tengo ese vector, ¿cómo saco su módulo? Vamos a recordar, es la raíz
de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, ¿no? Ahí está, estoy elevando f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado más f sub z al cuadrado, ¿no? Así se saca el módulo. ¿Ya? En el plano es lo mismo, ¿no? El teorema de Pitágoras en el plano, la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Ya? Y las unidades de la fuerza en el sistema internacional podemos ver que es el Newton, ¿no? Recordando, es el Newton. También en esta materia vamos a ver, bueno, puede haber casos pues van a poder encontrar un caso en donde la docente tal vez les dé una T, ¿no? O sea, las fuerzas en toneladas. ¿Ya? También puede darse el caso que les den libra fuerza. Ya, al final, bueno, en los ejercicios que he ido resolviendo hasta ahora, nunca ha sido necesario hacer un factor de conversión, ¿ya? Si, digamos, te daban la libra fuerza y también te daban metros, digamos, al final tú hacías todas tus operaciones y al final te daba libra fuerza por metro, está bien, ¿no? Pero estamos mezclando ahí dos sistemas de unidades, ¿no? Estamos colocando en libras y la unidad de metro, que es el del sistema internacional. Casi nunca va a pasar eso, chicos, así que no se preocupen. Casi siempre todo va a estar en el mismo sistema de unidades, ¿ya? Y no va a ser necesario hacer un factor de conversión. Ahora vamos con otro concepto, que es el de cosenos directores, ¿ya? Aquí se saben confundir muchos, y yo también cuando he pasado esta materia no sabía cómo calcular los cosenos directores. Después ya, bueno, practicando ya me he ido dando de cuenta, la forma más fácil para mí de calcular un coseno director, ¿ya? Es la docente, ya te he dicho, ¿no? Un inciso te va a pedir la fuerza resultante. Segundo inciso, el módulo de la fuerza. Tercer inciso, el momento resultante, el módulo del momento resultante. Y acá te pueden pedir la recta de acción y los cosenos directores de la fuerza resultante. 6 cosas, ¿no? Entonces tú, si te pide el coseno director, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Ya? Como les he dicho, lo principal, ¿ya? Lo primero que tienen que calcular, a ver, vamos a recordar lo que les comentaba hace rato, ¿ya? Para resolver el problema, sí o sí tengo que tener las fuerzas en forma de vector y los vectores posicionan cada una de las fuerzas, ¿no? Es lo primero que tengo que tener para comenzar a resolver, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengo eso, lo primero que voy a encontrar es la fuerza resultante y el momento resultante. Con esas dos ya puedo calcular recién, ¿no? Voy a poder calcular los cosenos directores o la recta de acción, ¿ya? Entonces es por pasos, ¿no? Primero, los primeros 2 pasos, calcular en forma de vector la fuerza y los vectores de posición. Los siguientes 2 pasos sería calcular la fuerza resultante y el momento resultante. Y los últimos 2 pasos, calcular la recta de acción y calcular los cosenos directores. Entonces, en ese orden hay que ir, ¿ya? Y acá, una vez que tengamos, como hemos dicho, como hemos mencionado, para calcular los cosenos directores necesito la fuerza resultante y el momento resultante, ¿no? En este caso, para los cosenos directores solo necesito la fuerza resultante, ¿eh? Van a tener un sistema de fuerzas, como les he mostrado al principio, y al final todo eso lo van a reemplazar por una sola fuerza resultante, ¿no? Acá está la fuerza resultante. Y para calcular los cosenos directores, solo van a sacar su vector unitario de esta fuerza, ¿ya? Recuerda, ¿no? Como en cálculo 2 lo van a ver esto. El vector unitario, ¿no? Este vector va a ser la fuerza, el mismo vector, ¿no? Como vector dividido entre su módulo, ¿ya? Entonces, acá como vector lo copian tal cual está esto. Y el módulo ya sabemos cómo sacar, ¿no? Es la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿no? Entonces los reparten a cada uno, ya como se muestra ahí, lo he repartido y ya tengo, ¿no? Un vector direccional, perdón, un vector unitario, ¿no? Su módulo es 1 y sus componentes están dados por cada una de estas, ¿ya? Esto es recordar, o bueno, tal vez, bueno, creo que en el profe no lo han visto esto, ¿no? Vector unitario. Algunos estoy seguro que sí, algunos no. De todas maneras, esto están volviendo a ver en cálculo 2. ¿Ya? Entonces, si sacan el vector unitario de la fuerza resultante, cada uno de sus componentes al final, ¿no? Es un coseno director, ¿ya? Entonces, fíjense que este vector resultante con el eje X forma un ángulo θ, ¿no? Entonces, la primera componente en el eje X es el coseno de θ, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer para el eje Y. Para el eje Y, fíjense que con el eje Y forma un ángulo alfa.
¿no? Entonces, la componente acá en Y va a ser el coseno de alfa. Y por último, lo mismo, para la componente en Z va a ser este ángulo, ¿no? Este ángulo que forma la resultante con el eje Z. El, el ángulo beta, ¿no? Entonces va a ser coseno de beta, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? No hay que pensar mucho para el coseno director, solo calculas la fuerza resultante y le sacas su vector unitario. Y cada una de sus componentes representa un coseno director. ¿Ya? Entonces, así van a poder calcular el coseno de θ, que va a ser la componente fx, ¿no? Sobre el módulo de x. Lo mismo para cada coseno director. Coseno de alfa, componente y sobre el módulo de la fuerza. Lo mismo para z. Ahora vamos a ver un concepto que estoy seguro que esto sí no lo han visto. Ah, bueno, esto sí, perdón. Más adelante les estaba hablando de momento par, ¿ya? Pero antes de ver el momento par, vamos a ver momento de una fuerza, ¿ya? Entonces yo voy a tener cualquier fuerza, ¿ya? Voy a trazar su línea de acción con verde, ahí está, y voy a tener el vector posición. El vector posición, recordemos que va desde el punto donde estoy haciendo momentos, ¿no? Punto de referencia, donde voy a hacer momentos, desde ahí parte el vector posición, ¿ya? Y forma un ángulo alfa con la fuerza, ¿ya? Entonces, vectorialmente ya puedo calcular el producto escalar, ¿no? O el momento, perdón, el producto vectorial de estos dos vectores. Con la fórmula, ¿recuerdan? Nos daban en el prefa. El momento, en teoría más que todo esto, ¿no? El momento como vector es R cruz F, ¿no? Posición, cruz, fuerza, ¿ya? R cruz F. Otra forma de expresar esto, pero no lo vamos a usar, pero lo estoy colocando por si acaso, y esto en cálculo 2 también les van a enseñar. Yo lo voy a expresar esto como módulo primero. ¿Recuerdan cómo era el módulo de esto? ¿No? Era R por F por el seno del ángulo que forman, ¿no? Hasta ahí está expresado como módulo, ¿ya? Y si lo quiero volver vector todo esto, tendría que multiplicarlo por un vector unitario, ¿ya? Para no alterar, ¿no? El tamaño del vector, por un vector unitario. Su módulo va a ser 1, así que no va a afectar en nada. Solo le voy a dar una dirección. ¿Y cuál sería la dirección? ¿No? E va a ser un vector unitario, ¿ya? Cuya dirección va a estar dada por la regla de la mano derecha, haciendo un producto vectorial entre estos dos, ¿ya? Entonces lo vamos a anotar, donde E es un vector unitario ortogonal al plano formado por el vector posición R y la fuerza F, ¿ya? Y su sentido está dado por la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poner mis cuatro dedos, ¿no? Haciendo la mano de la regla derecha en R, en el vector posición, y los cierro hasta la fuerza F, ¿no? Entonces, cuando haga eso, por la regla de la mano derecha, ¿no? Ya voy a tener el sentido, también voy a tener perdón, ya voy a tener el sentido de hacia dónde va a apuntar este vector, ¿ya? Si no se ha entendido, lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Lo que yo quiero que se memoricen sí o sí es esto, que como un vector, el momento es R cruz F, nada más. ¿Recuerdan? Yo les decía, para comenzar a resolver van a necesitar el vector posición y van a necesitar la fuerza resultante. Perdón, me estoy confundiendo. Para comenzar el ejercicio, tienen que encontrar la fuerza como vector y, y los vectores posición, ¿eh? Una vez que tengan eso, lo meten a esta ecuación, ambos datos, vector posición y la fuerza, y van a poder calcular el momento de cada una de las fuerzas. Al final solo es sumar y ya van a obtener el momento resultante. Ya, se va a entender yo creo mejor con un ejercicio. Módulo, ya lo había notado antes, pero lo estamos volviendo a anotar, ¿ya? Módulo es R por F por el seno del ángulo, ¿no? En el prefa nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar esto, ¿no? M es igual a RF por el seno del ángulo. Todo lo hacíamos a escalar. Ahora lo vamos a resolver de manera vectorial y van a ver que es más sencillo, ¿no? Ahora, una duda que sabe surgir antes es que este vector posición, ¿a dónde va a apuntar? Recordemos que el vector posición sale desde el punto de referencia, ¿no? Desde el punto donde voy a hacer momentos hasta la fuerza. Pero ¿hasta qué lugar de la fuerza me saben preguntar? Porque como ven en el gráfico, el vector posición está llegando a la cola del vector, ¿no? Entonces, ¿y no podría llegar a la punta del vector? ¿No? Esa pregunta me saben hacer. Puede llegar, ¿no? Este vector posición puede ser a la cola, puede ser a la punta del vector, o también puedo usar otro vector posición que vaya hacia la línea de acción, ¿ya? Puedo usar cualquier vector que parta desde donde quiero hacer momentos y que llegue hasta la línea de acción.
Es decir, yo puedo partir de acá y puedo llegar hasta acá abajo. Hasta acá abajo es válido, se puede hacer momentos así, ¿ya? Pero eso, ¿cuándo voy a poder? Siempre y cuando tenga el ángulo que forman, ¿ya? Por lo general nunca voy a tener el ángulo que forman, ¿no? Por eso no puedo hacer momentos en cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer momentos acá arriba, ¿no? Que el vector posición venga hasta acá y, y como yo les había dicho, ¿no? Puede ser cualquier vector que llegue a la línea de acción. Entonces voy a utilizar ese vector que parte desde acá y llega hasta acá. Entonces me van a decir, ¿acaso se puede hacer? Sí, se puede, pero siempre y cuando tengas el ángulo que van a formar la fuerza y el vector posición. Como no tienes el ángulo, es más fácil hacer con el dato que te dan, ¿no? En este caso, el ejemplo ya me está dando esto. Mira, me está diciendo que ahí, justo ahí, forman un ángulo alfa. Entonces me conviene hacer que el vector posición llegue ahí, ¿no? Si esto va cambiando, el vector posición va subiendo, el ángulo alfa va a cambiar, ya no va a ser alfa, ¿no? Va a ser otro ángulo. Y es necesario tener ese ángulo para poder hacer lo que les decía, utilizar cualquier vector posición que llegue hasta la línea de acción, ¿no? Vamos a hacer, ya, como les decía, tengo este ángulo alfa. ¿Qué otro ángulo podría tener? ¿Ya? Y acá es lo que hacíamos en el prefa. ¿Ya? ¿Recuerdan? Bueno, seguiremos. Acá es lo que hacían en el prefa. ¿Qué pasa si yo, como les decía, solo tengo el dato acá de alfa, ¿vale? Pero tengo un dato más que no nos hemos dado cuenta? ¿Qué pasa si yo hago que el vector posición llegue perpendicularmente al, a la línea de acción de la fuerza, ¿no? Entonces ya sabría qué ángulo forman, 90, ¿no? Entonces, si lo reemplazo acá, sería m, sería la fuerza multiplicada por la distancia, ¿no? Por el seno de 90, que sería 0. Perdón, que el seno de 90 sería 1, ¿no? Entonces solo tendría que multiplicar R por F, ¿no? La fuerza ahí está, y en vez de R, ¿qué tendría que colocar? La distancia que estoy usando, ¿no? El vector posición, el módulo del vector posición, o sea, D. ¿Ya? ¿Y cómo obtengo D? ¿No? Me formo este triángulo, alfa se repite ahí, y da que el D va a ser el seno perdón, si yo por triángulo saco el seno del ángulo alfa, va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, D sobre R. ¿Ya? R lo paso a multiplicar y me va a quedar esto. ¿Ya? Entonces, como les decía, en momentos va a ser distancia por fuerza por el seno del ángulo que forman. Como el ángulo que forman es 90, el seno de 90 se va. ¿Ya? Y solo tendría que multiplicar D por F. Pero miren que D es R por el seno del ángulo alfa por I, y eso lo multiplico por F y al final me da lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Espero que haya quedado claro, si no, con ejemplos lo vamos a tratar de solucionar más adelante. ¿Ya? Vamos con el concepto que les decía, que esto no lo hemos visto en el prefa, ¿no? Y tampoco lo hemos visto, lo vamos a ver en cálculo 2, ¿ya? Deben estar llevando ahora, que es el momento par. ¿Ya? Si en un sistema de fuerzas tú ves esto, ¿no? En la sumatoria de fuerzas en el eje X, en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, no te va a afectar en nada. ¿Por qué? Son fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario. ¿Ya? Entonces ambas se cancelan. Por lo tanto, no me afecta en la fuerza resultante, porque se cancelan, es como si no estuvieran ahí. ¿Ya? Donde sí me va a afectar es en la ecuación de momentos. ¿Ya? Esto realiza un momento, a eso se le llama momento par. Es decir, yo puedo reemplazar todo esto, ¿ya? por un momento, ¿ya? Este se lo denomina momento, cuyo módulo va a ser la fuerza por la distancia, ¿ya? Sé que hay dos fuerzas y hay una distancia ahí, pero este es el módulo, ¿ya? Solo la fuerza, el módulo de la fuerza y la distancia que los separa. Ahí está, ese es el módulo, ¿ya? Noten que la flecha solo es en un solo sentido, ¿ya? Va a haber casos en el segundo parcial donde nos van a dar este datito, así, una flecha que está girando en sentido horario, nos van a dar el módulo, ¿ya? Y no pueden volver de esto a esto, ¿ya? O sea, sería para en vano, ¿ya? Para en vano, ¿ya? Lo que sí les puedo decir que sí nos va a servir es que, es que esto lo tomen como si fuera un momento, ¿ya? Un solo momento, ¿ya? Si no se comprende o ustedes preguntan, ¿pero por qué está girando en sentido horario? ¿Por qué no en antihorario? ¿No? Entonces, para comprobar eso, ustedes párense acá en la mitad de la distancia, en D medios,
¿ya? Párense ahí y traten de hacer girar a este palito respecto a ese eje, ¿no? Noten que va a tratar de girar en sentido horario, ¿no? Eso es un par, un momento par. Vamos a ver en algunos ejercicios esto, ¿ya? Después, esos son todos los conceptos que deberían de saber. Ahora, esto yo creo que ya se la saben, cómo calcular la fuerza resultante y el momento resultante, ¿no? Es fácil, ¿no? La fuerza resultante va a ser la suma de todas las fuerzas que están en el sistema, ¿no? Fr va a ser F1 más F2 más F3 más F4, así hasta Fn, ¿no? De un sistema de fuerzas. Entonces vamos a volver a colocar ahí. Entonces la fuerza resultante va a ser la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? Y también el momento va a ser la sumatoria de todos los momentos. Es un concepto bien sencillo, ¿ya? Acá tal vez se confundan cómo sumo F1 más F2 más F3, ¿no? Porque se acuerdan que en el prefa teníamos varios métodos para sumar los vectores, ¿ven? Teníamos, como les mencionaba, un método que me acuerdo ahorita es el método del paralelogramo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo subo esto? ¿Ya? Recuerden que esos métodos que utilizábamos en el prefa lo hacíamos para dos vectores, ¿no? El paralelogramo lo hacíamos para dos vectores, hasta tres, siempre y cuando haya una, bueno, según el gráfico, ¿no? Después utilizábamos el teorema de senos y cosenos, máximo para unos cuatro vectores, para tres, ¿no? Para tres vectores, teorema de senos y cosenos, ¿ya? A veces entraban tres vectores, cuatro vectores, pero eso dependía del gráfico, ¿no? A veces un vector estaba detrás de otro y se tomaba como un solo vector, ya tal vez no me entiendan, pero esos métodos los usábamos cuando teníamos pocos vectores. Miren, acá nos van a dar muchos vectores, hasta Fn, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a sumar? No hay un método como en el prefa lo hacíamos. O sea, incluso es más sencillo, porque como les decía, estos vectores, estas fuerzas, lo tienen que expresar en sus componentes I, J, K, ¿ya? Al expresarlo así, es muy sencillo, solo hay que sumar componente a componente de cada vector. Ya lo vamos a hacer más adelante. Lo mismo pasa con el momento. ¿Ya? Si nos ha comprendido, lo vamos a ver en ejercicios.